Vamos a estudiar una característica especial y particular del Dios a quien servimos, ese Dios que nos invita a que le adoremos. Y el título de la plática de esta tarde, si cambia Dios su forma de pensar. Oremos, Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios que no cambias y que no hay mudanza ni sombra de variación. El que cambia es el ser humano por su inestabilidad y algunas veces te ha llevado a cambiar porque el ser humano no se mantiene en lo que ha acordado contigo. Queremos aprender en este estudio especialmente sobre tu sábado, en el sentido de que el sábado no cambia en el huerto del Edén, no cambia en el monte Sinaí, no cambia con el profeta Isaías, el profeta Jeremías, no cambia en el Nuevo Testamento porque la Biblia es la palabra de Dios y como dice el apóstol Pablo, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cambia Dios su forma de pensar? La respuesta que da la Biblia, en cierto sentido, sí, cuando las personas cambian su forma de actuar. Lo que Dios piensa de ellas también puede cambiar. En la Biblia hay relatos que demuestran que Dios está dispuesto a modificar su forma de pensar. Por ejemplo, en una ocasión, Dios le dijo a Jeremías que le comunicara una sentencia al rebelde pueblo de Israel. Aún así, Dios declaró, quizás escuchen y se vuelvan cada uno de su camino malo y yo tenga que sentir pesar por la calamidad que estoy pensando ejecutar sobre ellos a causa de la maldad de sus tratos. Jeremías capítulo 26, versículo 3. El cambio de Dios y su forma de pensar en gran medida se debió a el pueblo rebelde, el pueblo que no quería someterse al escrutinio de Dios. El hecho de que Dios hubiera podido sentir pesar por su sentencia contra los israelitas no significa que su decisión original de castigar a los rebeldes fuera un error. El término hebreo traducido aquí, sentir, pesar, en otras Biblias significa arrepentirse. También puede significar cambiar de idea o de propósito. Cierto profesor escribió, un cambio en la conducta del hombre produce un cambio en el juicio de Dios. Ahora bien,
Hay asuntos en los que Dios no cambia de opinión. Veamos algunos ejemplos tomados de la Biblia. Dios habla decidido o Dios había decidido bendecir a la nación de Israel y no dejó que Balac lo hiciera cambiar de idea. Ese relato lo encontramos en Números 23, 18 al 20. Como el rey Saúl siguió desobedeciendo a Dios, él no revocó su decisión de destituirlo. Primera de Samuel 15, 28 al 29. Dios cumplirá su promesa de que su hijo será sacerdote para siempre. Nunca cambiará de parecer al respecto. Salmos 110, versículo 4. ¿No dice la Biblia que Dios nunca cambia? Así es. Dios afirma que Él no cambia. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y el versículo 6, y la Biblia también dice en Salmos, Santiago 1:7, que Dios es invariable, que con Él no hay variación de la sombra que se produce conforme avanza el día. Esto no se contradice con los pasajes bíblicos que indican que Dios cambia su forma de pensar. Dios es invariable en el sentido de que su personalidad y sus principios basados en el amor y la justicia nunca cambian. Cuando leemos Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, y el libro de Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 8, ahora bien, él puede dar instrucciones muy distintas a sus siervos según las circunstancias. Por ejemplo, las instrucciones que le dio al rey David para una batalla fueron muy distintas a las que le había dado para la batalla anterior. Sin embargo, David ganó ambas batallas. Ese relato lo encontramos en 2 de Samuel 5, 18 al 25. ¿Se ha arrepentido Dios de haber creado a los seres humanos? No, no se ha arrepentido. Con todo, Dios siempre pesa cuánto ve que la gente lo desprecia o lo desobedece. Por eso, al describir la situación que había en la tierra antes del diluvio de los días de Noé, dice la Biblia en Génesis 6, versículo 6, Jehová sintió pesar por haber hecho al hombre en la tierra y se sintió herido en el corazón. Como ya se ha dicho, el término hebreo para sentir pesar también puede significar cambiar de idea o de propósito, puesto que muchas personas de aquella época se habían vuelto malvadas. Dios cambió de parecer con respecto a ellas. El capítulo 6, versículos 5 y 11 de Génesis. Sin embargo, el dolor que le causaron los no hizo que cambiara su forma de ver a la humanidad. De hecho, salvó a la raza humana al haber protegido a Noé y a su familia del diluvio, como relata Génesis 8:21. Y lo ratifica el apóstol San Pedro
En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Dios no se arrepintió y a pesar de que Él salvó a los seres humanos, a Noé y a su familia, observamos también que en cierto sentido Dios no fue que Dios hubiese destruido a la especie antediluviana, sino que fue la decisión de ellos. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 13, versículo 8 al 10 de la Reina Valera de 1960, nos habla de una característica especial de la divinidad. Dice la Biblia en el verso 8 del capítulo 13, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas y diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El versículo 10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo mañana y será el mismo por los siglos de los siglos. Igualmente el Padre, igualmente el Espíritu Santo. Y cuando leemos en el capítulo 1 y el versículo 17 del libro de Santiago, observen lo que dice la siguiente máxima. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Igual que el Padre, no hay cambio, no hay sombra de variación. En Jesús no hay cambio ni sombra de variación. En el Espíritu Santo no hay cambio ni sombra de variación. Por lo tanto, todo lo que Dios ha hecho es inmutable, es perpetuo. El sabio, el hombre más sabio de toda la tierra, dice, he entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo. Sobre ello ni se le añadirá, ni de ellos se le disminuirá. Lo que Dios ha hecho es perpetuo. Dios hizo un día de 24 horas. Dios hizo una semana de 7 días y no puede cambiar. Dios hizo el séptimo día como un día de reposo, lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Lo que Dios hace es perpetuo, es inmutable y es una de las formas de saber y entender que nosotros los seres humanos no somos el resultado de un proceso evolutivo, que Dios es nuestro creador y por lo tanto Él no cambia.
En Hebreos capítulo 13, versículo 8, la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos sin fin. Mi hermano y mi hermana, qué bueno es entender que como Dios no cambia, como Jesús no cambia, como el Espíritu no cambia, su santa ley y su santo sábado no cambia. En la tierra nueva, igual que en el huerto del Edén, y después de la dispensación del Éxodo, posteriormente a la aparición de Jesús el Mesías, se guardó el sábado idénticamente como el Señor lo había enseñado. Por lo tanto, el sábado, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, es un día especial, no puede cambiar porque Dios no cambia, porque Jesús no cambia, porque el Espíritu Santo no cambia, y estas son obras de Dios cuando las escribió en 2 tablas de piedra, se las entregó a Moisés, y a partir de que primero se lo dio a Adán y a Eva, luego renovó su pacto escribiéndolas en 2 tablas de piedra, luego con Jeremías renovó el pacto, ya no más escribiéndola en piedra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en Hebreos capítulo 8 habla que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, los 10 mandamientos, no la ley de Moisés, porque la ley de Moisés terminó el año 31 a las 3 de la tarde fuera de Jerusalén, el día que Cristo estaba colgado, estaba crucificado en un madero por ti y por mí. La ley ceremonial, ritual, las leyes que escribió Moisés en un libro, esas dejaron de existir. En el año 70 se completó. Ya no más sacrificio, ya no más Yom Kippur, ya no más nada de lo que tenía que ver con la ley ceremonial. Pero la ley moral es inmutable, es eterna, como el carácter de Dios es inmutable y es eterno. Amigo y amiga que me escuchas, en esta noche damos gracias a Dios porque la palabra del Señor es clara al referirse a los seres humanos mortales, lo ilustra de una forma pedagógica para que entendamos que Dios no cambia en el sentido de sus pensamientos. El que cambia es el ser humano, y a veces eso que es trascendental o que es momentáneo puede cambiar, pero lo que es eterno, como mencioné, la semana, el día de 24 horas, la santa ley de Dios, el sábado, la verdad, eso nunca podrá cambiar. Aunque el ser humano trate de guardar otro día, la Biblia dice que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Jesús dijo en el Nuevo Testamento
cielo y tierra pasarán, mas su palabra o mas sus palabras nunca pasarán. Te invito que hagas un alto en tu vida y que vengas rendido a los pies de ese Dios que no cambia, de ese Jesús que es el mismo ayer, que es el mismo hoy y que es el mismo por los siglos de los siglos, de ese Espíritu Santo que nos está convenciendo de pecado y que tienen un propósito, y es el de ayudarnos a que nosotros aceptemos esta gran verdad y podamos vivir con Cristo por toda la eternidad. Si ese es tu deseo y es mi deseo y es nuestro deseo, te invito a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque cada vez que la estudiamos aprendemos algo de tu naturaleza. Un Dios que no cambia, un Dios que habita en luz inaccesible y que ningún ser humano puede ver. Por lo tanto, Señor, tú no cambias y nada de lo que es eterno e inmutable cambia. Lo que tiene fecha de caducidad caduca. Lo que es eterno, como tu carácter, tu amor y tu misericordia, permanecen para siempre. En esta hora te entregamos a nuestros amigos de los 6 continentes que están tomando decisiones serias de vivir contigo por toda la eternidad y que tu palabra siga ilustrándonos, enseñándonos el camino que nos conduce hacia la Canaán celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.